Ya de regreso, y miren todo lo que nos está tocando vivir en nuestro país. En México, el volcán Popocatépetl está en riesgo de una erupción, en medio de una crisis migrante, en medio de una crisis de inseguridad, y los secretarios de Estado haciendo campaña. Vaya, prácticamente todos los funcionarios y políticos están haciendo campaña política. La pregunta que pongo hoy sobre la mesa: ¿nos merecemos nosotros los mexicanos este tipo de funcionarios que estén en todo menos en lo que realmente deberían estar? Pero eso sí, acuden a nosotros cuando están en campaña. Es el tema sobre la mesa y se los dejo. Doy la bienvenida al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, y mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buenas tardes. El tema sobre la mesa es todo suyo. Gracias, Eduardo. Qué gusto saludarte. Eduardo Manzanares. Víctor, qué gusto verte. Te saludo con afecto, Raúl. Bienvenido. Muchas gracias. Híjole, mira. Y la pregunta es muy oportuna, la que pone sobre la mesa Eduardo. ¿Quién gobierna? ¿Quién está a cargo de lo que está pasando en nuestro país? Veíamos ahorita lo que está pasando en Oaxaca. Los maestros bloqueando el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, bloqueando la terminal de camiones, descontrol total. Por otro lado, te mueves un poco al norte del país, las masacres del fin de semana con estos aficionados a los vehículos racers, sí, con 10 muertos en una ejecución de este grupo armado. Te vas un poquito al Bajío, Jalisco, Guanajuato, matan a 2 miembros de la Guardia Nacional. Te mueves un poquito hacia otro lado, está el volcán Popocatépetl con todos los riesgos que esto representa, que debería tener al gobierno federal, al gobierno de Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad, a los gobiernos estatales del Estado de México, de Veracruz, de Puebla, atentos a esto, pero parece que hay agendas paralelas, Víctor. Sí, es inexplicable lo que está sucediendo. Tenemos 3 gobiernos, 3 secretarías, sí, de Estado que están distraídos en hacer campaña cuando su acción prioritaria debería de ser la atención de los problemas de este país. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, debería estar atento a estos problemas con los maestros. Para eso es la función del secretario de Gobernación. Déjame leerte lo que dice la función de la Secretaría de Gobernación. Dice: la Secretaría de Gobernación atiende el desarrollo político del país y coadyuva la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes de la Unión para fomentar la convivencia armónica, ¿sí? Justifica el tema de la expropiación de Ferresur, ¿sí? Miente con una gran facilidad de este hombre de Tabasco, que de alguna forma pues simplemente hace lo que el presidente le diga. Y mientras tanto, estos graves problemas que tenemos en el país, sí, pues a ver quién los atiende, porque los señores andan en campaña. Y me refiero concretamente a Adán Augusto, y ahorita le seguimos con los demás. Sí, Raúl, cuando lo anormal se vuelve normal, ¿no? En un país en el que estamos acostumbrados a todos los días saber de más un promedio de entre 80 y 100 personas que pierden la vida de manera violenta, un país donde sabemos que el combate al crimen organizado atraviesa por malos momentos, malos tiempos a la luz de los resultados, un país donde sabemos que está empeñado el proyecto de un hombre en la consolidación de proyectos hasta cierto punto personales o muy particulares, un país que se debate también entre problemas de inseguridad, de migración, también con el grave problema de la migración, es cierto. Pero todo esto, Raúl, es lo que va creando una atmósfera y una animosidad en lo que luego se conoce como opinión pública. Una opinión pública que a su vez termina conformada por lo que también los medios de comunicación nosotros presentamos. Hay medios que se esfuerzan por presentar la realidad tal como es, hay otros medios que agarran agua de su molino y la llevan por otros lados, haciéndola, minimizándola o haciéndola más grande. Al final del día es el ciudadano el que se va formando una idea de lo que le está ocurriendo en cada una de las regiones donde vive y donde emite un juicio. Y llegan así las elecciones, donde los candidatos, todos los aspirantes, venden su mejor cara
y tratan de minimizar los hierros de gobierno y maximizar los logros. Pero es aquí donde entra el papel del ciudadano, que tiene la obligación y el derecho a estar informado para poder hacer juicios y decir, a ver, ¿qué tan bien me ha ido? ¿Soy hoy por hoy un mexicano más próspero, más feliz, me siento más seguro? ¿Soy un mexicano que siente que su familia y su proyecto de vida está asegurado, que tiene un empleo, que tengo un ingreso, que tengo seguridad en mi casa, que tengo luz, que tengo agua, que tengo servicios de primera? Y ahí es donde viene la calificación, Raúl, y por eso pues ganan partidos, ganan personajes, pierden personajes. De acuerdo contigo, con todo lo que has dicho, me parece que ese sería el punto fundamental, donde el ciudadano podamos de alguna forma calificar a un gobierno de acuerdo a los servicios que nos está entregando, porque finalmente esa es la razón especial del gobierno, brindar seguridad, brindar educación, brindar salud especialmente y aplicar la ley, el Estado de Derecho. Pero cuando ves que el secretario de Gobernación anda en campaña en Coahuila, cuando tenemos un broncón con el tema de los maestros de Veracruz, o cuando ves que el canciller Marcelo Ebrard está presentando su libro, sí, en plena campaña, cuando tenemos una bomba que es el tema migratorio, que está dividido entre la Cancillería y Gobernación, ¿sí? Así es. Y tenemos una jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ¿sí? Que también se va a hacer campaña a Coahuila cuando tenemos un problema grave en la capital del país con el tema de las cenizas, cancelación de vuelos en el aeropuerto, en fin, todo lo que hay alrededor. Y uno se pregunta si estos funcionarios que de alguna forma pues son de esta cuarta transformación, de este nuevo gobierno, si de alguna forma deberían estar concentrados en el haber de sus respectivas secretarías. Tenemos un gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, que tiene un desastre en su estado, por decir lo menos, sí, pero que se va a encabezar una manifestación en contra de los ministros de la Corte a la Ciudad de México, a denostar y amenazar a los ministros de la Corte cuando en su estado se están dando masacres, cuando en su estado tenemos graves problemas de sequía, cuando hay problemas con los ganaderos, cuando hay problemas con los maestros, pero el gobernador Cuitlagua García, sí, se va a encabezar una manifestación, Víctor. Entonces, uno se pregunta, observando, si realmente si estos funcionarios que de alguna forma están en esta lucha, en esta contienda por ganar una contienda de carácter electoral, están cumpliendo con su función. Y me queda claro que hay una distracción y además no hay mayor interés porque también la cabeza de este gobierno, el presidente López Obrador, sí, pues la verdad es que tampoco está en el tema, está en la improvisación, como hemos visto, está preocupado por cerrar su sexenio lo mejor posible dentro de lo que se quiere hacer, garantizando la seguridad y ocultando la información de sus obras prioritarias, denostando a la oposición, denostando a quienes no piensan como él, sí, y simplemente tolerando actos de corrupción y entregando las decisiones importantes al ejército. A ver, al grado, Víctor, que el ejército está espiando al subsecretario Encinas. ¿Qué más ejemplo del poder que le está entregando el presidente al ejército? ¿Sí? Que esto, están espiando desde el ejército a los mismos miembros del equipo del presidente López Obrador. Ese es el tamaño de la preocupación. Sí, entiendo. Has puesto varias estampas que reflejan algunos procesos de descomposición de nuestra vida pública, Raúl, que merece cada uno una atención especial. Cada uno de los puntos que tú acabas de señalar es en sí un tema, analizar y a desarrollar el porqué. Desde este asunto de la vigilancia de Encinas, que la verdad sí todo parece indicar viene del ejército, que tiene prohibido este gobierno vigilar y más con sus amigos. Imagínate qué podemos esperar el resto de la ciudadanía y la utilización de estos programas, que no me ha quedado claro cómo siguen funcionando como Pegasus, que venían desde el sexenio anterior, a pesar de que se afirma que ya no somos vigilados ni observados. Está claro que no es así el asunto. Sí, es que aquí dice el gobierno que no se espía a nadie, que es inteligencia, pero entonces está utilizando la inteligencia también en contra de miembros del mismo gabinete del presidente López Obrador. Igual el presidente no lo sabe,
también, Raúl, cabe esa Eso. posibilidad de que el presidente A ver. también haya salido sorprendido, ¿eh? Y eso no Porque estamos debería- hablando de un poder dentro de otro poder ya. Y entonces, ¿no sería eso algo muy alarmante? Grave. Que el, No. que el ejército Claro. esté tomando ya este tipo de decisiones sin Que nos el ok, lleva- sin el visto bueno del presidente López Claro, Obrador. que nos lleva al tema de la rendición de cuentas y hasta qué punto un poder, como es en este momento la Secretaría de la Defensa y con todo y su secretario y con todos sus excesos que también se han documentado, debe y tiene que rendir cuentas a la sociedad o a la sociedad civil. Es un riesgo, pero es de los riesgos que ya veíamos venir y comentábamos, ¿te acuerdas en su momento? Cuando se hablaba de la militarización del país, todo lo que implican esos riesgos que ahora pareciera estar tomando forma. Y en lo que respecta, déjame nada más hacerte mi anotación en respecto a los aspirantes. Independientemente de lo que tú dices, también hay que señalar que ya no hay diferencia entre una campaña constitucional y formal a una no formal. Pareciera que ya están en campaña, aunque están en la ilegalidad, Raúl, porque finalmente se brincan los tiempos, se aprovechan de los vacíos de las leyes electorales y confunden a la opinión pública, pero ya andan en campaña. Y más aún, ni siquiera sabes de dónde salen los dineros, que es otra pregunta. ¿De dónde sale toda esta promoción? ¿De dónde salen los pasajes de avión? ¿De dónde salen las manifestaciones de apoyo? Son asuntos que desgraciadamente no tenemos respuesta para ellos, Raúl, y que yo creo que debemos seguir exigiendo hacer de este país un país mejor informado, más transparente y la rendición de cuentas de estos funcionarios. Veía dentro de la promoción que hace Adán Augusto, el secretario de Gobernación, en la gira que hizo este fin de semana al norte del país, ¿sí? Conversatorios con el secretario de Gobernación. Las Son solo figuritas que se van campañas. creando. Son solo campañas y de alguna Claro. forma, sí, esto es tolerado desde luego también por el mismo presidente, que de alguna forma no ha puesto orden, sigue posponiendo la forma, no los obliga a renunciar a quienes de alguna forma podrían ser contendientes de Morena para contender por la presidencia o por la candidatura de Morena primero y luego la presidencia del país. Entonces, la pregunta es, como empezamos este comentario, ¿quién gobierna? ¿Quién está a cargo? ¿Sí? Si los gobernantes están en plena campaña. Claro, y Raúl, un asunto también que es muy complicado para cualquier político, incluyendo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez que abres las cartas y una vez que abres el juego de la sucesión, se desatan las pasiones políticas, no solo de los interesados, sino también de sus seguidores y simpatizantes. Y esto con muchísima frecuencia se sale de control, sobre todo cuando son con tiempos tan anticipados, porque ahorita prácticamente ya todos están en esta carrera y ahorita lo que interesa es ganar al precio que sea, como sea, pero tratar de ganar posesionamiento en una carrera que empezó, para mi gusto, demasiado pronto. Demasiado pronto y tolerada además, y además con responsabilidades que no están cumpliendo. Ahí está el caso de los maestros de Oaxaca. En fin, hay mucho que comentar sobre el tema sobre la mesa. Víctor, gracias. Te mando un abrazo, Raúl, bienvenido de nueva Un cuenta. saludo, muchas gracias.